saludarte, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Bien. Saludos también a todos los amigos que nos acompañan. Elio, ¿cuál es la función de un arzobispo, por ejemplo? Va a haber cambio aquí en Hermosillo. ¿Frente a qué estaríamos o cuál es en sí el eje principal de su actuación? Bueno, el arzobispo, en sentido técnico, es un obispo, únicamente que tiene más estatus. ¿Qué quiere decir esto? El caso de Ruy Rendón, León Leal, él podríamos decir que hizo toda la carrera, fue sacerdote, etcétera, y luego le dan a cargo la prelatura del Salto. El prelado es un obispo, pero es un obispo de menos categoría, porque se supone que está dirigiendo una diócesis pequeña. O sea, después viene obispo y arzobispo. O sea, en concreto, los obispos en general son sucesores de los apóstoles. Supuestamente esto es una revelación, es designado por una revelación del Espíritu Santo que el Papa recibe. En sentido estricto, la Conferencia del Episcopado Mexicano le manda una terna. Lo que podemos ver, y de esa terna el Papa elige, lo que podemos ver es que en realidad hay como un cambio en la esfera de influencias. Mientras que el arzobispo anterior viene del clero de León, Guanajuato, o sea, del Bajío, él viene del clero de Monterrey. Entonces ahí habría un cambio en los grupos de poder dentro del episcopado. El arzobispo dirige su diócesis, la arquidiócesis, y además es como la cabeza de la provincia eclesiástica, y entonces tiene la capacidad de comentarle o señalar algunos aspectos a los obispos de la provincia. Esta es la peculiaridad, ¿no? O sea, tiene un estatus más alto, y de alguna manera es el preludio, el paso anterior para ser cardenal. Ahora lo que hizo Francisco como una forma de romper con lo que él llama el carrerismo, o sea, estar preocupado como muchos funcionarios, ¿no? Ya conseguí esta posición, ahora me voy a la próxima, ¿no? Entonces, lo que él ha hecho es designar cardenales de lugares que no son sedes cardenalicias tradicionalmente, y entonces por eso designó al de Morelia. Entonces sí lo deja muy bien colocado, y también habrá que ver qué es lo que hace. En definitiva, él ha estado como director espiritual en seminarios, etcétera, lo cual le da una cierta experiencia en manejo de sacerdotes, porque también el arzobispo tiene una parte, podríamos decir, administrativa operativa, que es dirigir a los sacerdotes y dirigir las políticas internas de la arquidiócesis. Entonces veo que conoces a Ruy Rendón también, Elio. Bueno, lo ubicas. Lo ubico. Sí. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué perfil tiene de Ruy Rendón? ¿Es un buen arzobispo o su carrera? ¿Qué se sabe de él, tú como experto en temas de religión? Bueno, estamos hablando de alguien que tiene experiencia en zonas de conflictos. Matamoros, Tamaulipas, es una zona de conflicto, y evidentemente, Tamaulipas en este momento es uno de los estados, lamentablemente, que tiene mayor índice de conflictividad, etcétera. Entonces, como que está tratando de que sea la gente de la frontera la que maneje el diócesis o arquidiócesis de la zona norte de México, y no que vaya la gente del Bajío. En los 2/3 de todos los obispos son del Bajío y de Jalisco. Ahora, entonces te aparecen obispos y arzobispos originarios del Bajío y Jalisco en todas partes, pero el problema que estos personajes tienen es que no conocen la cultura de la frontera. Entonces es evidente que Bergoglio está tratando de fortalecer las diócesis del norte con gente que está más en la
frontera. Esta es un poco la estrategia. Eso está muy interesante. A ver, entonces Elio, obedece la llegada de Ruiz Rendón. Dices, trata de fortalecer el Papa a un perfil de gente que conozca más, es de la frontera, viene de la frontera, a una situación, podría decirse, si él tiene experiencias en zonas de conflicto, obvio, pues Tamaulipas, ¿no? Es decir, el epicentro de la violencia, de la guerra de los Zetas, parafraseando el libro de Diego Osorno, es decir, donde se descompuso el sistema también por la lucha del narcotráfico. ¿Qué significaría para la llegada de Hermosillo, Sonora, que lo están viendo con preocupación la iglesia, o quieren que esto no se salga de control, o cuál sería la interpretación desde tu punto de vista, tú que eres experto en religión? Bueno, lo que está tratando es, o sea, lo que hace Bergoglio es tratar de potenciar la gente que conoce la cultura local. Esto es evidentemente su estrategia. Entonces, en definitiva, el clero de Jalisco y el Bajío, León, Guanajuato, etcétera, es un clero muy fuerte, prácticamente son los 2/3 de todos los presbíteros y los obispos. Pero el problema que tiene este clero es que están muy habituados a un tipo de piedad popular propia de Jalisco y el Bajío, que es muy distinto a la de la frontera. Entonces, de buena fe o de mala fe, o sea, de buena fe, pueden hacer propuestas pastorales que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, una de las estrategias de Bergoglio ha sido potenciar la gente que conoce el lugar, que conoce el contexto, y en el sentido que puede dar respuestas más inteligentes, por decirlo de alguna manera. Por eso pone a alguien del norte. Pero tomando en cuenta, bueno, tengo que hacer un corte, Elio, y vuelvo contigo, ¿me permites? Correcto. Vuelvo también ahorita a José Antonio Crespo, es estudioso de las relaciones Iglesia-Estado, Ajuileña, bienvenido a Proyecto Puente. ¿No ha ido a comer, por ejemplo, la ensalada sonorita ahí, de carne asada? ¡Uf, riquísimo! Luis Alberto, déjame invitarte a probar la variedad de panes dulces y salados de la panadería Ajuileña. Puedes hacer tu pedido con un día de anticipación al 211-1060. Además, acompañar con bebidas de café, expreso y mimosas. Visita la panadería de Ajuileña, lunes a domingo de 7 a 8 p.m. Boulevard Morelos, número 685, Colonia Loreto. En un momento continuamos con más de Proyecto Puente. Para que la producción en nuestros campos se incrementara, teníamos que contar con más recursos para apoyar a los productores. Por eso se reorientó el gasto y ahora son más los productores que cuentan con semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria y capacitación. Tú también presenta tu proyecto productivo en tu delegación Zagarpa o entra a www.gov.mx/Zagarpa. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Fundación Canoveles otra vez. Ahora, por la salud visual. Canoveles. Tercer magno sorteo. 4 casas, 5 carros. Y muchos premios más. Fundación Canoveles. Seguimos ayudando. Oración Canoveles. Ayudo y me gusta. Oración Canoveles. Este 7 de mayo. 4 casas, 5 carros. Por la salud visual. Fundación Canoveles. Permiso de Gobernación 2015-0740-PS06. Este Día del Niño festeja a los peques de la casa con las deliciosas pizzas grandes de pepperoni por solo 79 pesos. O si prefieres los super paquetes de Little Caesars, ve a cualquiera de nuestras sucursales y haz tu pedido hoy. Little Caesars les desea muchas felicidades a todos los niños. Es la pizza más sabrosa que hay. Little Caesars. Pizza. Ready, set. Llegó el arrancón Toyota, con tasas desde 9.95%, 0% de comisión por apertura y bonos hasta de 20,000 pesos. CAT 11.26% sin IVA informativo promedio. Vigencia del 1 al 30 de abril de 2016. Consulta términos, condiciones y bonos de esta promoción con tu distribuidor. Visita Toyota Hermosillo. Cumplir. Reconstruye Sonora. Es tiempo de la revalidación vehicular. Acude a nuestras agencias fiscales de lunes a viernes de 8 a 3, con licencia vigente y tarjeta de circulación. O paga en bancos participantes con el estado de cuenta. Te esperamos hasta el 30 de abril. Ahora, todos cumplimos. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más.
Cárdeno es un lugar único donde la naturaleza y la tranquilidad conviven, donde tienes fácil acceso a todo lo que necesitas y disfrutas de los beneficios de vivir al norte de la ciudad. Visítanos en Progreso y Reyes Norte y disfruta de espectaculares vistas de la ciudad. Cárdeno, un desarrollo con valor Elga. Visita elga.mx. Estamos dando los toques finales y supervisando que todo esté perfecto. Porque ya menos vuelve nuestro parque infantil. Este 30 de abril vuelve nuestro parque infantil. DIF Sonora, Gobierno del Estado. Unidos, logramos más. Sonora cumple con la salud. Atención de calidad para cuidar la salud de todas las familias sonorenses. 271 centros de salud fueron dotados de medicinas. En Sonora, no más desabasto en medicamentos. Sonora cumple. Gobierno del Estado. Unidos, logramos más. En mi casa. En el súper. En el café. En el gym. Yo en el spa. En la fiesta. En el trabajo. Mientras espero. A donde vayas, Revista Amiga siempre contigo. Espera nuestra aplicación. Continúa la información. Proyecto Puente. 7 de la mañana con 16 minutos, estoy con Elio Masferrer, experto en temas de religión. Me está hablando del nuevo perfil de Ruiz Rendón y los retos. Entonces te decía, me llama mucho la atención, entonces esos arzobispos del Bajío tratan de fortalecer más a la frontera en el Vaticano, por lo que veo. Es alguien que tiene experiencias de conflicto y es alguien que sería aquí entonces alguien idóneo para Sonora. ¿Cuáles serían sus retos, Elio? Bueno, los retos es... Sonora es un estado que tiene muchos problemas, pero también tiene, igual que todo el mundo, pero igual tiene también una lo que técnicamente se llama una cultura de frontera, o sea, un área muy grande de interacción con la cultura norteamericana. Incluso hasta los usos horarios son distintos en función de su relación con la frontera americana, ¿no? Entonces, evidentemente, la estrategia de Bergoglio es poner a alguien que conozca la cultura local y de esa perspectiva pueda desarrollar propuestas, podríamos decir, desde los problemas específicos, y simultáneamente le está quitando poder al clero de Guadalajara, o sea, al cardenal Robles de Guadalajara, que es del clero de Guadalajara, y que de alguna manera los de Guadalajara, como tienen un seminario muy importante, tratan de exportar su personal a todo el país. ¿Crees que sería considerado zona de conflicto, te reitero, Hermosillo o Sonora para el Vaticano con esta designación? Porque pues si es un perfil que conoce zonas de conflicto, ¿crees que así estamos siendo considerados también? Evidentemente. Creo que toda la franja fronteriza norte, en términos específicos, es una zona complicada. Lo cual no quiere decir que no haya problema en el resto del país, ¿no? Digo, no estoy exculpando a nadie, pero en definitiva, como dice el dicho, la cuña que mejor aprieta la del mismo palo, ¿no? Entonces prefiere que sea gente local, y en eso evita lo que se llama el carrerismo, o sea, hacer carrera a como dé lugar, y entonces los de Guadalajara y Jalisco, los del Bajío, como que sirven para todo, ¿no? Entonces ahí es donde trata, evidentemente, Bergoglio de identificar las formas del catolicismo regional de cada contexto. Muy bien, pues sería una especie de poner orden entonces, o evitar que esto se salga de control. Evitar que salga de control, pero que la persona que esté haciendo sugerencias, propuestas, proyectos, etcétera, sepa dónde está trabajando y no se crea que viene de otra parte, ¿no? O sea, que todos son iguales. Evidentemente, los catolicismos es una religión que se plantea como algo universal, pero que tiene lecturas culturales, regionales muy específicas, y en las que hay que hacer propuestas inteligentes. Muy bien.
Pues te agradezco mucho, Elio Masferrer, esta información. Estaremos muy al pendiente del desarrollo y gracias por ayudarnos a interpretar un poco el perfil de Ruiz Rendón. No es alguien que esté envuelto en escándalos, ¿no? O con un expediente que haya sido cuestionado hasta ahorita que sepamos. No, hasta ahora por lo menos yo no tengo ninguna noticia y que ha sido alguien que me da la impresión que ha manejado un perfil muy bajo, pero ha estado trabajando como para posicionarse, para candidatearse, digamos, a ser arzobispo, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho, Elio, y entonces estaremos, insisto, pues vigilando la llegada de Ruiz Rendón, que será a mediados de junio, me dijo por acá el director de Semana. Hay detalles que sí es interesante. A ver. ¿Cómo llega? Llega en jet privado, como hizo el obispo de que estaba en Cuernavaca y se fue a Guadalajara, a León. ¿Va a llegar en jet privado o va a llegar en carro, en autobús, etcétera? Creo que hoy en día comenzamos a hacer o en un vuelo normal, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Eso va a decir mucho del tipo de arzobispo que es? Exacto, ¿qué perfil se está planteando? Si quiere apantallar a las clases altas, si quiere acercarse más a los sectores populares, etcétera. Entonces tienes que estar muy al tanto de muchos detalles, porque evidentemente hay un sector de los obispos que están totalmente contrapuestos con el proyecto de Bergoglio, confrontados, etcétera, y otros que más o menos quieren acoplarse. Entonces hay una serie de detalles así aparentemente casuales, pero que van mostrando el perfil del personaje. Por lo que conocemos de Ruiz Rendón, ¿qué perfil tiene? Hasta ahora tiene un perfil bajo y es un hombre que trabaja mucho con los movimientos católicos, ¿no? ¿Los conservadores o los protestantes? No. La Iglesia Católica tiene órdenes y congregaciones religiosas, pero tiene también movimientos de laicos que trabajan junto con sacerdotes o religiosos o religiosas. Y por lo que uno ve en el currículum, es una persona que tiene mucha experiencia en trabajar con movimientos religiosos, ¿no? Uh-huh. Internos de la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Hay varios. Por eso, ¿cuál sector? ¿Conservador? ¿Opus Dei o qué? No, fíjate que por lo menos estuve viendo el currículum y no figura nada vinculado con el Opus Dei, pero hay movimientos, en el sentido técnico, el Opus Dei es una prelatura personal que depende del vicario que tienen en Roma, entonces su participación en los cleros locales es muy peculiar, porque en realidad ellos no responden al obispo local, responden al que está en Roma. Movimientos pueden ser comunión y liberación, la adoración nocturna, los hijos de María, el movimiento de la renovación carismática en el Espíritu Santo, que son laicos, uh-huh, y que son formas en que opera la Iglesia Católica sobre los laicos, y que eso es lo que le da la posibilidad de vertebrar organización, porque el trabajo parroquial hoy por hoy, con la complejidad de la vida urbana, social, etcétera, está muy de capa caída, y entonces los movimientos podríamos decir que dinamizan más el mundo católico. Pueden ser católicos, conservadores, progresistas. Ahí ustedes en Sonora tienen, por ejemplo, hay comunidades eclesiales de base, también son un movimiento vinculado a la teología de la liberación, no necesariamente son conservadores. Te agradezco mucho, Elio, gracias por este análisis interesante y estaremos al pendiente. Órale, pues, un abrazo. Elio Masferrer, doctor y especialista en temas de religión. Era necesario interpretar la llegada del arzobispo nuevo, porque pues su rango de acción simple y sencillamente pues viene a representar a una iglesia que pues es la religión más importante del país todavía, de Hermosillo, y pues obvio, con pros y contras como todas, ¿no? Y es necesario interpretar frente a qué estamos. Y como dice Elio Ferrer, llegará en jet privado, vuelo comercial, en autobús. ¿Qué perfil tiene? ¿A quién quiere apantallar? ¿A los altos mandos o a los sectores populares? Exacto. Corte y vuelvo. José Antonio Crespo. Viene el doctor José